Ahí en Radio Fórmula, doctor Crespo. Q. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Estamos aquí en Martes de Divas, en jueves, y hoy tenemos un tema muy interesante que ha estado en las redes en los últimos días. Y bueno, qué mejor que platicarlo con uno de los historiadores y especialistas, analista político de los más importantes de aquí de México. Y hoy nos hace el honor de estar aquí con nosotros para tocar este tema que está calientito, porque hay mucho que hablar del expresidente Zedillo, de qué está pasando con la presidenta, dónde están los dimes y diretes, qué está pasando, si hay algo de fondo o no. Pues bueno, qué mejor que nos lo diga nuestro invitado que está aquí esta noche, ya listo para platicarnos, el doctor José Antonio Crespo, que está allá en Space con nosotros para platicarnos aquí en TikTok, y ustedes van a poder interactuar con él. Doctor Crespo, gracias por aceptar la invitación. Con mucho gusto. Por aceptar la invitación. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Perfecto. Bueno, pues estamos aquí ya listos, doctor Crespo, y entrándole de lleno al tema, porque el doctor Zedillo es tendencia en estos últimos días por algunos comentarios que hizo. Hubo un revire ahí de la presidenta y estamos ahorita inmiscuidos en un dimes y directo, y hasta le saqué unos audios que bueno, qué cosa tan terrible y tan ridícula, pero bueno, eso ni siquiera, al menos que usted lo quiera tocar, lo haremos, pero yo creo que ni caso tiene. Vámonos directamente a lo que es la historia del doctor Zedillo. Usted acaba de hacer una columna que la publicamos aquí en TikTok, precisamente de esto, doctor Crespo. Adelante, lo escuchamos. ¿Qué está pasando, doctor Crespo? A ver, llega el doctor Zedillo que tenía 30 años de estar prácticamente fuera de los medios. Adelante, doctor. Así es. Bueno, voy a dar mi interpretación, obviamente. Puede ser errónea, puede ser aproximada. Obviamente no tengo elementos así muy firmes para saber exactamente qué, cómo, observando. Y en primer lugar, bueno, quiero aclarar que yo no voy a hacer una defensa ultranza de Zedillo, ni que me parece que yo nunca he idolatrado a nadie. Sí lo voy a atender en lo que creo que se puede atender y en lo que no. Pero, en fin, es un poco también lo que yo viví durante ese sexenio. No estuve cerca de Zedillo, por supuesto, pero sí en algunas de las partes que abrieron al sistema democrático, desde la oposición, desde organismos cívicos, y pues les voy a contar lo que yo pienso, ¿no? En primer lugar, eso que dice Claudia Sheinbaum, que desde luego reaccionó con una ira y una, pues como verdaderamente histeria, pues es porque pegó en donde duele, ¿no? Sí dio en el blanco. Pero ella dice que la oposición en general, es decir, opositores partidistas, periodistas críticos, gente de la sociedad civil, ya nos meten en el mismo paquete, como si todos estuviéramos de acuerdo, como si todos estuviéramos en comunicación. Entonces dice, escogieron a Zedillo como vocero. Pues claro que no. Zedillo decidió dar sus puntos de vista. No creo que nadie, del que le haya preguntado a nadie, no creo que nadie de la oposición o de la disidencia o periodistas hayan ido a decirle, a ver, pues, por favor, doctor Zedillo, diga, ataque a Claudia y a López Obrador. No, él ya había hablado antes también, no es la primera vez que lo hace durante el gobierno de de López Obrador. Había dado conferencias por aquí y por allá, diciendo sus puntos de vista que coinciden básicamente con lo que dijo ahora recientemente, la semana pasada, en escritos de Letras Libres, en entrevista con Hechos, en otras entrevistas que le han hecho, y que tiene que ver, pues desde luego, con algo que él sí le pega o sí le toca, porque él, efectivamente, que en esto sí, pues sí hago la defensa, pero no de ahora, sino desde siempre. Ahorita les platico, de que pues él fue el que abrió la puerta de manera más clara y decisiva a la democracia, con sus límites, con
con los, digamos, problemas que ha tenido nuestra democratización, pero así ocurre con todas las democracias al principio. No se llega a una democracia avanzada, consolidada de un día para otro. Las democracias cuestan mucho de construir y cuestan mucho, llevan mucho tiempo de consolidar. Eso es una desventaja que tiene la democracia, la dificultad para construirla y para, sobre todo, consolidarla, fortalecerla y que aguante los golpes que le van a dar desde adentro. Es un problema de la democracia. Pero sí podemos decir que fue Zedillo el que abrió esa puerta, el que cambió de régimen, pero claro, con el antecedente sobre todo de Salinas, y no porque Salinas fuera un demócrata, no lo era, desde luego ganó con un fraudezote electoral del 88, pero precisamente porque llegó con baja legitimidad, se vio presionado, Salinas estoy hablando, para pues abrir un poquito el sistema. Lo abrió un poquito, puso algunos fundamentos de lo que más adelante sería ya una democracia electoral, pues más clara. Por ejemplo, él reconoció las primeras gubernaturas a la oposición. No lo había hecho el PRI había hecho fraudes en algunos estados que suponemos y podemos inferir que había ganado la oposición. Desde algunos más atrás, pero sobre todo en el sexenio de Miguel de la Madrid, pues ocurrió en Durango en 85, que hubo un fraude donde probablemente el PAN haya ganado, y sobre todo en Chihuahua 86, que fue más claro, que dio más de qué hablar, hizo más ruido, pero hicieron fraude. Desde luego, quien estaba a cargo de gobernación fue el que instrumentó ese fraude. Y luego en el 88, pues yo no sé, porque no tenemos toda la información, quién ganó, pero puedo suponer y puedo afirmar que es muy probable que Cárdenas haya podido ganar. En todo caso, se destruyeron 25,000 de las 55,000 actas por mucho tiempo y aparecieron 4 años después, ya coincidiendo con los resultados oficiales. Pero el propio Miguel de la Madrid, cuando fue entrevistado varios años después de la elección del 88, dijo que bueno, que ok, que no había sido con 20 puntos de distancia, que probablemente fueron 2 puntos, pero que sí había ganado Salinas. Van a decir, bueno, pues está reconociendo por lo menos que hubo un fraude de 16, 17 puntos, porque la diferencia que hubo entre Cárdenas y Salinas, oficial en los resultados oficiales en el 88, fueron de casi 20 puntos. Si el propio presidente de la Madrid reconoce años después que, según él, Salinas ganó, pero probablemente con un 2%, implícitamente está reconociendo, por lo menos, que hubo un fraude de 17 puntos. Claro. O algo del estilo. Bueno, el caso es que yo sí creo que haya podido ganar Cuauhtémoc Cárdenas, pero el fraude fue monumental. Quien haya estado en esa época, que estamos hablando de hace muchos años, yo tenía como 33, 34 años. Realmente fue hace mucho tiempo. Pero los que estuvimos ahí vimos que el fraude fue monumental. Salían por todos lados las boletas semiquemadas y cruzadas por Morena. Muchas de esas las llevaban no era Morena, perdón, cruzadas por Cárdenas, dije por Morena, no. Por el PRD. Que ni siquiera era el PRD todavía. Todavía no era. Todavía no se constituía. Era el Frente Democrático Nacional, así se llamaba. Okay. Pero estaban firmadas por Cuauhtémoc Cárdenas, cruzadas por Cuauhtémoc Cárdenas, una gran cantidad de boletas que se encontraban por ahí, en basureros, ni siquiera las destruyeron bien. Bueno, entonces por eso digo, esa fue la razón de que Salinas empezara a abrir, o por lo menos simbólicamente, a empezar una dirección democrática.
Repito, lo que sí hizo Salinas fue reconocer algunas de los triunfos de el PAN, sobre todo. No le dio mucha cabida al PRD porque le tenía coraje, porque le opacó su triunfo en el 88, pero con el PAN, con quien llegó a ciertos acuerdos básicos, sí le reconoció. Baja California fue el primero en 89, y después Guanajuato con Fox, pero sin Fox, es decir, para el PAN, pero sin Fox. Reconoció Chihuahua después en 92, y hasta ahí Salinas, ¿no? Así es. Pero bueno, era algo que no había ocurrido. Creó el IFE en 90, pero todavía controlado por el PRI. Entonces en realidad no se podía hablar, y todavía bajo gobernación, no se podía hablar todavía de un instituto autónomo. Pero bueno, sembró, digamos, esa institución electoral. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también controlada por gente cercana al sistema, pero bueno, sentó algunos precedentes. Ahora, como se dio una elección en 94, que se le fue de las manos a Salinas, que se generó un problemón con el EZLN, y luego eso repercutió internamente en conflictos y el pleito entre Camacho y Colosio, porque Camacho no se resignó a no ser el candidato, aprovechó el levantamiento zapatista, se hizo nombrar el encargado del vocero, el intermediario del gobierno con el EZLN, pero además por fuera del gobierno, para que cumpliera el requisito de poder ser candidato. Y por supuesto que él hizo la lucha para que quitaran a Colosio y lo nombraran a él como candidato. Y en fin, en ese pleito interno, pues por diferentes razones, yo creo que desde la cúpula del propio gobierno y del PRI mandaron matar a Colosio. Obviamente yo no creo en el asesino solitario. Yo creo que fue arriba. Salinas, su hermano, en fin, Córdoba, Montoya. Yo creo que por ahí se gestó el asesinato de Colosio, porque Colosio se tuvo que separar del Salinato, tuvo que acusar de muchas cosas a Salinas, tuvo que poner distancia respecto de Salinas si es que quería pues ganar la elección de 94. Y eso molestó mucho en la cúpula de arriba, y vino el asesinato de Colosio. Salinas quería dejar como sustituto de Colosio a Pedro Aspe, porque era el más cercano, el más confiable, pero Pedro Aspe no cumplió ya el requisito de los 6 meses que tenían que estar separados del gobierno. Obviamente Camacho ya no podía hacerlo. Yo creo que Salinas sí pensó en algún momento en Camacho, cuando todavía vivía Colosio. Incluso se habló internamente de la posibilidad de sustituir a Colosio por Camacho. Pero al matar, con el asesinato de Colosio, políticamente le pegó a Camacho. Yo no digo que Camacho lo haya mandado matar, yo no lo creo. Pero lo que sí pasó es que le avisaron a Camacho que el asesinato se iba a dar el día que se dio, el 23 de marzo, me parece. 23 o 24 de marzo, no recuerdo bien. ¿Por qué? Porque Camacho, que había estado insistiendo en que él podía ser candidato y mandaba señales, y 2 semanas antes se había reunido con Colosio para ponerse de acuerdo, y no se pusieron de acuerdo, y cuando salen de esa reunión le preguntan a Colosio los periodistas: oiga, ¿qué pasó? Y Colosio dice: Camacho no tiene remedio. Pues más claro ni el agua. Camacho seguía intentando sustituir a Colosio, pero no creo que él haya sido el asesino, pero alguien que sí sabía que iban a matar a Colosio en 24, le avisó a Camacho 1 día o 2 antes, porque justo 1 día antes del asesinato de Colosio, un sábado, me parece que era sábado, Camacho de repente llama a conferencia de prensa, cuando esas normalmente se planean y se avisan desde por lo menos 1 semana antes, pero el mismo día en la tarde Camacho habla y dice: conferencia de prensa a las 6 de la tarde, o algo así. Entonces ya llega la prensa a decir qué pasó, y Camacho de repente, que había estado peleando por la candidatura, dice: no quiero la candidatura,
renuncia a la candidatura, yo reconozco a Colosio como candidato, le levantó la mano lo que no había hecho en los meses previos, desde que Salinas nombró a Colosio como candidato. Claro. Entonces, él ya quedó quemado políticamente, no podía ser el sustituto. Los propios priistas lo acusaron de ser el asesino. No creo que lo haya sido, pero sí que le avisaron que iba a ocurrir eso y que se lavaran las manos un día, aunque fuera un día antes. Bueno, entonces ¿quién quedaba? Cedillo, no había de otra. Obviamente a otros priistas de otros grupos levantaron la mano y hicieron ahí su luchita. Pero como Salinas no pudo cambiar la ley para que fuera ASPE, lo intentó, lo consultó con algunos sectores y grupos y no, tanto dentro del PRI como fuera del PRI, y no, le dijeron no vamos a cambiar la Constitución. Entonces, ¿quién quedaba? Pues Zedillo solamente, porque recuerden, Zedillo dejó el gobierno para ser el coordinador de la campaña de Colosio, pero no lo escogió Colosio, fue, digamos, una intervención de Córdoba Montoya, que claro que tenía mucha influencia y mucha fuerza, y él logró que nombraran a Zedillo como coordinador. Entonces él sí cumplía el requisito legal de poder ser candidato, y cuando Salinas ya vio que no podía meter a alguien que fuera más de su gusto, pues ahí le dijeron a Zedillo, pues tú tienes que ser, porque si no nuestro proyecto neoliberal, etcétera, se va a venir para abajo. Si metemos otro priista que no es neoliberal, que vaya que vea muchos, pues se nos va a caer, así que pues tú tienes que ser. Y llegó Zedillo, para quien se acuerde o para quien vivió esta época, llegó Zedillo temblando de miedo, se le notaba. Poco después de que ya fue él el candidato, se dio el primer debate presidencial que hubo en México, antes no había habido, televisado, con Diego Fernández Ceballos por el PAN y con Cuauhtémoc Cárdenas por el PRD. Y Zedillo llegó tembloroso, como un niño de escuela, así regañado, no hablaba bien, estaba todo nervioso, porque él mismo de haber dicho, pújale, ¿en qué me estoy metiendo? Si ya mataron a Colosio, ¿quién me garantiza que a mí no? Y total que el debate fue un éxito rotundo para Diego Fernández, pero no para Zedillo. Al grado en el cual las encuestas inmediatamente después de ese debate, pues me las enseñaron del PAN, estaban casi empatados, un empate técnico entre Diego Fernández y Zedillo. ¿Por qué? Porque Diego se dio muy bien en el debate y Zedillo muy mal. Entonces, tanto fue así que Diego Fernández le dijo al PAN, a la dirigencia, oigan, y esto me lo contaron después amigos del PAN, no de inmediato, pero después, acuérdense que él anunció que iba a replegarse, dizque para preparar un debate de economía con Zedillo, que nunca se dio, pero se replegó para permitir que Zedillo volviera a crecer y tuviera alguna ventaja. Y luego ya, a mí me dijeron, gente del PAN, amigos del PAN me dijeron, cuando yo les pregunté, oye, ¿por qué se replegó Diego? Si estaba ya en empate técnico y pudo haber rebasado a Zedillo, y me dijeron, en corto, obviamente, me dijeron, pues es que Diego convocó a la dirigencia del PAN, nos convocó porque los que me lo contaron eran parte de esa dirigencia, de sus comités y demás, y Diego les dijo, señores, ¿saben qué? Yo me tengo que replegar, porque ahorita no es el momento para que el PAN gane. Ahorita es muy complicado todo lo que está pasando, el STL, el STLN, la muerte de Colosio, en fin, todo está revuelto, la economía se está saliendo, el capital y las reservas internacionales, que eran muchas, pero después de la muerte de Colosio empezaron a salir rápidamente. Por eso ahí se estaba preparando la crisis económica. Entonces Diego los convenció a los panistas de decir, no, miren, mejor ahorita nos hacemos a un lado, que gane Zedillo, al fin tenemos buena relación con este priismo neoliberal, y ya veremos para el 2000 y para el 97, ahí sí vamos a poder irnos con todo. Pero ahorita no es el momento. Bueno, entonces eso pasó, se replegó Diego Fernández y entonces Zedillo ya pudo lograr una ventaja, porque Cárdenas también quedó muy mal en el debate y también
pues no hizo una buena campaña. Todo lo que sí hizo en 88, en 94 ya no. Y las encuestas reflejaban que Cárdenas iba a quedar en tercer lugar, muy abajo. Total, que el resultado fue 50% para Zedillo, 28% para Diego Fernández, que además salió de inmediato a levantarle la mano a Zedillo, y Cárdenas en tercer lugar con 17 puntos, pues que ya no hizo gran cosa. Todavía él habló de que le habían hecho fraude, pero decir, oye, a ver, estás en tercer lugar con 33 puntos de distancia respecto de Zedillo, pues no, nadie le hizo caso. Bueno, entonces Zedillo llegó, y ya cuando llegó a la presidencia, o aún antes, recuerdo perfectamente que él dijo, yo no quería ser presidente, yo no busqué la presidencia, pero las condiciones pues me llevaron a aceptar la candidatura, pero yo soy un funcionario común y corriente, es decir, no dijo la palabra tecnócrata, pero eso es lo que dio a entender, yo soy un funcionario, no soy un hombre de política, aunque sí pertenecía al PRI, pero en fin, las condiciones me llevaron a esto, y dijo, sí voy a abrir la democracia, ¿sí? Casi nadie le creyó, yo sí le creí. ¿Por qué? Y déjenme presumir esto. En 95, es decir, al primer año de que Zedillo ya empezó con la presidencia, escribió un libro que se llamaba Jaque al Rey, y donde la tesis principal era las condiciones que vivimos en 94, económicas y políticas, bueno, y luego ya se dio la crisis económica, le tocó a Zedillo, pero fue fundamentalmente culpa de Salinas. En eso sí tenía razón también Zedillo. Dijo, a mí me entregaron la economía pues con alfileres. Y sí, su secretario de Hacienda cometió un error al anunciar a los empresarios que se iba a devaluar el peso antes de que se devaluara. Eso no se hace. Tú devalúas sin avisarle a nadie, porque entonces lo que pasó fue que la fuga de capital fue mucho mayor y entonces ya se tuvo que venir una devaluación mucho mayor de la que era necesaria. Y de hecho quitaron al secretario de Hacienda, Serrapuche. Pero la culpa no fue tanto de Zedillo, les voy a decir por qué. Porque en primer lugar, la muerte de Colosio, a partir de la muerte de Colosio empezaron a salir las reservas internacionales y ya quedó la rayita. Lo que tenía que haber hecho Salinas después de la elección, ya ganada por Zedillo, es lo que habían hecho otros presidentes del PRI, que era una regla no escrita del régimen, de decir, tú que estás saliendo de la presidencia, ya dejaste que pasaran las elecciones, ya ganó el candidato de tu partido, tú tienes que devaluar antes de entregar la presidencia, para que el nuevo presidente ya llegue sin ese problema y sin tener que devaluar él, porque una devaluación tiene costo político. Eso lo hizo Echeverría, lo hizo López Portillo, lo hizo de la Madrid, pero Salinas no quiso hacerlo. Y entonces ya le entregó a Zedillo el problemón de que tenía que devaluar. Y bueno, con el error de su secretario de Hacienda, vino la crisis económica. Pero en realidad, quien no cumplió lo que tenía que cumplir era Salinas. Bueno, pero entonces yo lo que dije en ese libro fue, sí creo que Zedillo va a cumplir con su promesa democrática. Todo el mundo me decía, por favor, qué ingenuo eres, todos los presidentes prometen la democracia. Lo había hecho también de la Madrid y ya ves que hizo el frasesote, y ni siquiera reconoció el triunfo del PAN en Chihuahua. Le dije, no, pero es que ahora sí. ¿Por qué? Porque Zedillo, aunque no sepa mucho de política, que no sabía, pero se deja asesorar bien por la gente que sí sabe. Sí tiene la humildad, que no tuvo López Obrador, por ejemplo, de reconocer en qué temas no sabe y se deja asesorar por quien sí sabe, primer lugar. Segundo, los que lo asesoran sí le deben haber dicho ya que si vuelve a forzar un triunfo del PRI, después de lo que pasó en 94, pues va a generar una crisis de fin de sexenio, que ya habíamos tenido varias, la de Echeverría, la de López Portillo y la del 88 con Salinas, y la del 94. Es decir, ya teníamos una inercia de tener crisis de fin de sexenio desde 4 sexenios. Entonces, Zedillo entendió
que si volvía a ser un triunfo dudoso del PRI, se iba a generar otra nueva crisis política y económica mayores que la del 94. Entonces, la única salida que tenía para evitar eso era sí abrir el sistema democrático, político, electoral y aceptar los resultados. Entonces yo desde el 95 dije, sí le creo a Zedillo, porque seguramente ya está entendiendo, o ya le hicieron entender, y él no es alguien que se sienta que, como López Obrador, que sabe de todos los temas, o como Claudia Sheinbaum ahorita, que ya estamos viendo que cree que sabe de todos los temas, y ella de lo que sabe es de estufas de leña, ¿no? Pero ya está hablando del Fobaproa sin entenderle nada y se mete en otros temas, como López Obrador sin entender nada de otros temas. No, Zedillo sí sabía cuáles eran sus limitaciones y se dejó asesorar por gente que sí sabía de política, entre otros Levano Sáenz, que fue su principal asesor, y le hicieron ver que ya no había de otra. Y tanto él como su equipo, pues no eran esos priistas así fanáticos, metidos hasta el fondo, que dan todo por el partido, ni tampoco eran de los ambiciosos que decían, nosotros nos quedamos en el poder a como de lugar. Eran tecnócratas, que si eran del PRI era porque era un requisito ser del PRI para formar parte de un gobierno priista, pero no porque estuvieran totalmente entregados de cuerpo y alma a ese partido. Y por eso puso la sana distancia. Entonces se empezó a ver, yo lo dije desde el 95, pero se empezó a ver que sí Zedillo estaba en serio. Por ejemplo, al reconocer triunfos de la oposición, y ya no solo del PAN como lo había hecho Salinas, sino también del PRD. Empezó a reconocer triunfos del PRD, lo que Salinas no hizo. Y el PRD sí había ganado algunos estados, por ejemplo, Michoacán, en 92, y no se les reconoció Salinas. Pero Zedillo sí empezó a reconocer todos los triunfos de la oposición, ya fueran del PAN o del PRD. Entonces yo dije, ya ven, sí está cumpliendo lo que dijo. Y luego con la reforma del 96, a la que me tocó también participar, porque Santiago Krill, al que yo era muy cercano en ese momento, es el que hizo el seminario de Chapultepec, él como consejero del IFE, para de ahí platicar con los partidos y sacar un primer borrador para la reforma del 96. Y me invitó a formar parte de ese equipo, que claro, yo no iba a votar, pero yo iba a dar ideas, a discutir, a proponer, etcétera, junto con otros académicos, yo no era el único. Pero me tocó entonces estar viendo cómo se formó esa reforma del 96, que Zedillo le llamó la reforma definitiva, y yo decía, no es la definitiva, va a haber otras, pero sí fue la reforma decisiva. ¿Decisiva en qué? En cambiar de régimen. Con esa reforma del 96, dejamos de ser un sistema de partido hegemónico después de casi 70 años y pasamos realmente a ser un sistema plural de partidos. Esa reforma fue la que le permitió, entre otras razones, que le dio autonomía al IFE. No la había tenido desde que nació, tampoco la tuvo en 94, pero aquí en 97, ya a raíz de las reformas del año anterior, ya llegó el IFE se llamaba, con plena autonomía. Y él fue el que dio su visto bueno a poner a gente imparcial por parte de las propuestas del PRI, como Pepe Goldenberg, que ni siquiera era priista, y a otras dos personas que yo conozco perfectamente bien y desde entonces las conocía, muy rectas, como Mauricio Merino y como Jacqueline Pechard, que fueron las propuestas del PRI. Pero ellos actuaron totalmente con imparcialidad, incluso más imparcialidad que las propuestas que hizo el PAN y las propuestas que hizo el PRD, que por cierto, de esas propuestas eran de López Obrador, ¿sí? Y los del PAN y los del PRD sí tomaban sus decisiones en función del interés de su respectivo partido. En cambio, los que nombró el PRI, que en realidad no los nombró el PRI, sino Zedillo, ellos sí jugaron muy imparcial. Y estudios que se hicieron y que yo mismo revisé de cómo votaban los consejeros, resulta que los más imparciales fueron los que nombró el PRI, es decir, Zedillo.
Entonces dije, no, pues ahí está, se está cumpliendo. Y con la elección de 97, todo eso hay que recordarlo para sí reconocerle a Cedillo que efectivamente le abrió el sistema político a la democracia, por lo menos la democracia electoral. Claro. Pero bueno, es mucho para un país como México, que siempre los intentos democráticos que habíamos tenido después de la independencia, pues todos fueron fallidos y duraron muy poquito tiempo y no se fueron a fondo. Por eso no habíamos tenido una alternancia pacífica en toda la historia de México y se dio en el 2000 gracias a la reforma que hizo Cedillo. Pero en el 97, cuando ya se estrenó esa reforma, ocurrieron dos cosas que ya demostraron fehacientemente que ya no había partido hegemónico y que Cedillo sí estaba cumpliendo su palabra de democratizar el régimen. ¿Qué fue lo que pasó? Que el PRI perdió nada menos que la capital de la República y Cedillo lo reconoció. No lo arrebató, ni hizo fraude, ni nada. Los priistas estaban furiosos con Cedillo desde entonces, me acuerdo. Yo conocí a muchos priistas, obviamente, y me acuerdo que decían, es que ese presidente nos está traicionando. Yo decía, pues sí, desde el punto de vista de la perspectiva de ustedes, pues sí, desde el punto de vista de la perspectiva de ustedes, sí los está traicionando, porque está abriendo la democracia en serio. Y obviamente en ese momento la democracia iba en contra del interés del PRI. Y lo otro que pasó en el 97 fue que el PRI perdió por primera vez, obviamente, la mayoría, déjense la calificada, esa la perdió desde 88, pero incluso la mayoría absoluta la perdió en 97. Por muy pocos puntos, por muy poco, pero la perdió. ¿Qué hizo Cedillo? Reconocer ese resultado. Entonces dije, ahí está, ya no se puede hablar de un partido hegemónico que no tiene la capital y que no tiene mayoría ni siquiera absoluta en el Congreso, ya no es hegemónico. Y con una autonomía de las elecciones, donde el partido hegemónico ya no puede cambiar un resultado desfavorable, como sí lo hizo en el 88 y obviamente en varias ocasiones anteriores, ya no es hegemónico. Entonces de ahí yo saqué otra conclusión y hice otro libro, que en 98, a 2 años de la elección presidencial, que se llamó ¿Tiene futuro el PRI? Así como pregunta, porque yo ahí en ese libro decía que ya todo estaba puesto para que el PRI perdiera en el 2000. Ya con la reforma de 96 y con los resultados de 97 y con las actitudes que ya se eran detectables de Cedillo, de aceptar una democracia con los resultados que puedan, eso yo ya lo tenía más claro. Dije, ¿qué creen? Ahora sí es muy probable que pierda el PRI. Y mucha gente otra vez me dijo, estás loco, hombre, ¿cómo el PRI, cómo crees que va a aceptar una derrota? Y yo decía, no, el PRI no, pero Cedillo sí. Y como es el presidente, es el que importa. Y eso tampoco me lo creían, ¿eh? Decían, ¿cómo crees, hombre? Cedillo va a hacer el fraude y va a hacer lo que sea para que su partido gane. Y dije, no, hombre, pues no están viendo toda la sana distancia, el reconocimiento de los triunfos de la oposición en muchos estados. Con Salinas fueron 3 estados los que reconoció. Con Cedillo fueron un montón, ya para entonces, antes de la elección presidencial. Incluso a mí me invitaron, ya cerca de la elección, me invitaron de Fox, yo sin ser panista, me invitaron a formar parte de la campaña de Fox. Y dije, órale, sí, porque Fox es el que puede ganar. Ya las encuestas ya empezaban a apuntar que Fox era el que podía ganar y Cuauhtémoc Cárdenas se fue al 3er lugar. Entonces, yo sin ser panista, pero conocía yo a mucha gente de la campaña de Fox, me dijeron, vente, ayúdanos a la campaña. Y dije, órale, sí. ¿Por qué? Porque yo sin ser panista, de todas maneras dije, ¿qué es lo que hace falta ahorita? Pues ya que se dé la alternancia, ya que se vaya el PRI, que se vaya el PRI del poder, que se mueva todo el tablero, y ya eventualmente después, pues ya habrá oportunidad para que la izquierda llegue al poder. Yo todavía no calculaba necesariamente que iba a ser con López Obrador, que por cierto lo digo, ya desde que fue jefe de gobierno,
pues le perdí totalmente la confianza a López Obrador. Me quedó claro, cuando él llegó a ser jefe de gobierno en el 2000, y todo lo que hizo y lo que decía, etcétera, dije, no, pues yo puedo haber apoyado al PRD, yo voté por Cárdenas en el 88, etcétera. Pero López Obrador no es demócrata, es un populista. Y nunca voté por él, nunca. Lo claro. Pero entonces sí acepté la invitación que me hicieron del equipo de Fox. Y por eso yo los veía y ellos estaban seguros que aunque pudieran ganar en las urnas, les iban a hacer fraude otra vez. Y yo les decía, no, por un lado sí tienen ustedes una gran probabilidad de ganar, porque además el PRI en el 97, cuando perdió la mayoría absoluta, sacó 39% de votación. 39% es lo más bajo que han obtenido. Y además yo descubrí una regla ahí por ahí, revisando todas las tendencias electorales. El PRI, con toda su hegemonía, siempre obtuvo menos votos en la elección presidencial de lo que había obtenido en la elección intermedia anterior. Eso lo vi al revisar todas la tendencia electoral desde años atrás. Entonces dije, si el PRI sacó ahora 39% en la elección intermedia de 97, ¿cuánto va a sacar en la presidencial? Pues yo dije, pues por ahí de 36%, 35%. Y entonces así sí puede perder. ¿Por qué? Porque el que esté en segundo lugar de la oposición puede recibir, y es muy probable, y seguramente va a recibir lo que se llamaba el voto útil. Es decir, aquellos perredistas que aunque fueran del PRD y hubieran querido que Cuauhtémoc ganara, se dieran cuenta que Cuauhtémoc no tenía posibilidades, pero su prioridad es que el PRI pierda, esos van a votar por Fox y pueden sumar suficiente votación para que Fox rebase al PRI. Y eso es lo que pasó, eso lo puse en el libro. Un libro que, por cierto, los propios priistas me invitaron a presentar en varios lados. Y yo invitaba a priistas a presentarlo. Porque yo decía, el chiste es oír la opinión de los priistas, no de los opositores. Entonces aceptaban irlo a presentar y obviamente decían que no iba a perder. Pero decían que el libro estaba interesante, bien hecho, etcétera. Se podía platicar con los priistas, cosa que con los de Morena no se puede. Pero con los priistas sí se podía platicar, a pesar de yo ser un crítico de toda mi vida del PRI. Y incluso, fíjense, el presidente del PRI en ese momento, cuando se festejó los 70 años del PRI, me invitó a la ceremonia, al aniversario de los 70 años del PRI, en el auditorio Plutarco Elías Calles, a presentar el libro y decirles que iban a perder. Imagínense, ya parece que Morena iba a hacer algo así, ¿no? Pero obviamente ellos dijeron que no, que mi libro estaba interesante, pero que no iban a perder. Pero yo les dije, ¿saben qué? Prepárense, porque es muy probable que pierdan la presidencia. Prepárense para la alternancia y prepárense para hacer las reformas necesarias para que el PRI pueda seguir siendo una opción, pero es muy probable que vayan a perder. Bueno, total que a 2 días de la elección, los foxistas todavía estaban seguros que les iban a hacer fraude. Y yo les decía, no hombre, de verdad que Cedillo les va a reconocer el triunfo. Bueno, el día de la elección, estaba yo en las oficinas del PAN, que ahí estaba Fox, ya estaba todo el equipo de Fox, y por ahí de las 5 de la tarde, le hablan a Fox de presidencia, le habla de Buenos Aires, no Cedillo, y le dice, no sé si le ha hablado de usted o qué, le dice, ya todas nuestras encuestas de salida de la presidencia, no del PRI, de la presidencia, dice que usted ya ganó, y ganó con un buen margen, con 6-7 puntos, que era lo que más o menos yo había calculado. De tal manera que usted espérese, tranquilícese, y cuando se acabe la jornada electoral, salga y anuncie su triunfo. Pero le vamos a pedir que lo haga muy moderadamente, que ya no le tire al PRI, que no le pegue al PRI. Nosotros vamos a hablar con la Bastida para decirle también que ya perdió y que, pues, que lo más adecuado para el propio La Bastida es que después de que usted salga a anunciar su triunfo, poquito después salga el propio La Bastida
pues a reconocer la derrota, cosa que no hizo la Bastida. La Bastida y su equipo, furiosos y tratando de hacer algo al respecto, dejaron hasta el final, porque les dijo además, le dijeron a Fox, vamos a esperar, pero usted salga y anuncie su triunfo. Luego vamos a esperar hasta las 10 de la noche a que José Goldenberg anuncie el triunfo de usted, porque también va a tener todos los datos para anunciarlo, e inmediatamente después de Goldenberg va a salir Zedillo a reconocer su triunfo. Y la Bastida no salió, entonces la Bastida salió hasta el mero final, pero efectivamente cuando salió Fox y luego salió Pepe Goldenberg a las 10 de la noche, e inmediatamente después salió Zedillo a decir, ganó Fox, el INE tiene sus datos ahí, ya sacó su conteo rápido y nosotros reconocemos el triunfo de la oposición porque hicimos un compromiso con la democracia y eso implica reconocer cualquier resultado, aunque sea adverso para el propio partido. Los que tengan la edad de haber estado en esa fecha, pues lo recordarán. Pero entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Pues que claro que Zedillo fue el que hizo el cambio de régimen. Ni siquiera fue Salinas, ya dije, Salinas puso unas primeras piezas para recuperar algo de la legitimidad que no ganó en el 88. Pero Zedillo sí, y su compromiso fue justo para evitar una nueva crisis de fin de sexenio, y efectivamente no pasó nada. En 2000, ¿qué pasó? Crisis económica no, crisis política no, porque los priistas tuvieron que, furiosos con Zedillo, sí, pero tuvieron que, pues ni modo, reconocer y aceptar esa derrota, pero querían incluso sacar a Zedillo del PRI. No lo hicieron, pero estaban furiosos. Y por eso la Bastida, cuando escribió recientemente su libro de memorias, salió con la tontería que está retomando Claudia Sheinbaum, de que los gringos obligaron a Zedillo a darle el poder al PAN. Por favor, claro que no. No dudo que los gringos desde Salinas hayan dicho, oigan, creo que para mantener la estabilidad que sí nos importa, pues tiene que ir abriendo el sistema político, porque vean, ya tienen crisis de fin de sexenio cada vez y se está poniendo en riesgo la estabilidad de su país y esa sí nos preocupa, porque nos afecta. Eso sí, seguro los gringos le dijeron desde Salinas que fuera abriendo el sistema, pero no que necesariamente le dieran el triunfo al PAN, por favor. Por todo lo que ya he dicho, ya era previsible que el PAN podía ganar como ganó, bueno, pudo haber sido el PRD, pero Cuauhtémoc realmente se movió muy mal desde que ganó nada menos que la capital, que era una magnífica plataforma para buscar la presidencia, pero no hizo nada Cuauhtémoc, se quedó dormido, se quedó al margen. En cambio Fox, desde la gubernatura de Guanajuato, se movió por todos lados, a nivel nacional e internacional, y obviamente fue ganando terreno en las encuestas, por eso es que en las encuestas ya aparecía como de segundo lugar, pero además muy distante de Cuauhtémoc Cárdenas. Cárdenas también le dio mucho coraje que fuera Fox el que fuera a ganar. Si ustedes recuerdan, en esa campaña del 2000, se unió prácticamente a la Bastida, y entonces estaban juntos la Bastida y Cuauhtémoc criticando a Fox, ¿no? Pero al final de cuentas Fox obtuvo la ventaja y Zedillo se la reconoció, como yo le dije al propio Fox y a su equipo, y a su equipo campaña, es decir, no, si ustedes ganan realmente en las urnas y que yo estaba convencido de ya que sí va a ganar, ¿no? Por todo lo que ya les conté, les dije, sí se los va a reconocer Zedillo, hombre. Entonces cuando le hablaron a Fox, ya me contaron y me dijeron, pues sí, ya nos reconoció Zedillo, ya nos dijeron que ya vamos adelante en las encuestas y que él va a reconocer. Y les dije, pues ahí está, hombre, porque había muchas señales que había dado Zedillo de que efectivamente iba a cumplir con su compromiso democrático. Bueno, esa es la parte histórica, ¿no?
Ahorita, ¿qué podemos, para dejarles preguntas y comentarios? Claro que ¿Qué sí, doctor. podemos decir? Pues que Cedillo, obviamente al ver que se está destruyendo la democracia y que ya prácticamente está destruida con lo que pasó el año pasado, de la mayoría calificada, obtenida tramposamente por el INE y el tribunal, que ya están cooptados por el gobierno de Morena, pues le dieron una mayoría calificada que de 96, por eso me lo sé perfecto ese artículo, impide que ninguna fuerza política por sí misma, menos la fuerza gobernante, obtenga mayoría calificada, porque eso te permite cambiar la Constitución sin siquiera preguntarle a la oposición. Y un régimen donde eso puede ocurrir ya no es democrático. Si tú me dices, el partido gobernante puede cambiar la Constitución, o su coalición, la coalición gobernante, puede cambiar la Constitución por sí misma porque tiene la mayoría suficiente en el Congreso, yo puedo decir, ok, muy bien, pero eso ya no es democracia, ¿eh? Claro. Para que sea democracia, no puede el partido gobernante cambiar la Constitución por sí mismo. Y el partido gobernante cambiar la Constitución por sí mismo. Y por eso pusieron el artículo 54 en la reforma 96, para que ya no pudiera cambiar el grupo gobernante la Constitución, porque eso ya le dio la torre a la democracia. Y como eso pasó el año pasado, pues ya no podemos hablar de democracia. Entonces todo eso que lo estamos viendo todos, y que ya lo sabemos los que no somos fanáticos de Morena, y nos tapamos los ojos para no ver nada, y que lo que poquito que queda lo están desmantelando, pues ya en este año, y vendrán desmantelando, pues ya en este año, y vendrá una reforma electoral totalmente del tipo del PRI de hace 50 años, y claro que Cedillo ante eso, pues dice yo voy a levantar la voz. No es cierto lo que dice Claudia de que hayamos ido o que haya ido el PAN a ponerlo como vocero y que Cedillo haya dicho sí, ok. No, él quiso hacerlo, ya lo había hecho, pero ahorita obviamente le dolió muchísimo a Claudia. ¿Por qué? Bueno, aquí voy a utilizar una idea de mi colega Jorge Castañeda, que recién escribió en Nexos, pero no en la revista escrita, sino en la electrónica, dijo, claro que Claudia está furiosa, claro que reaccionó como loca con todo el aparato de Moreno, hablando de Cedillo y pegándole a Cedillo, porque resulta que a nivel internacional, Cedillo es el expresidente que más conocido es y que más influencia y credibilidad tiene. Más que Fox, desde luego, más que Calderón también. Entonces, la imagen de Claudia a nivel internacional se ve opacada por lo que está diciendo la democracia en México, porque pues, también desde afuera se dan cuenta de todo lo que pasó. Entonces, esas declaraciones de Cedillo, no es lo mismo que alguien que diga lo mismo que dijo Cedillo, que muchas veces lo hemos dicho en los últimos meses, en fin, el año pasado, no es lo mismo que lo diga un opinador, un periodista, o ni siquiera un conductor tan conocido como López Dóriga o como Carlos Loret. No es lo mismo que lo diga un expresidente, y además el expresidente que fue el que abrió la democracia en México, y así está reconocido internacionalmente. Eso sí duele, eso sí pega, eso sí tiene efecto. Por eso la reacción histérica de Claudia y de todos los morenistas. Sí. Y entonces digo, pues claro, ¿qué hace Morena? Lo que siempre ha hecho López Obrador. Cuando lo hacen una crítica fundamentada y tú no tienes argumentos ni pruebas para desmentir esa acusación, pues te vas por otro lado y acusas al mensajero o al interlocutor y le empiezas a buscar a ver qué cosas sucias tiene, y si no tienes, se las inventas, como lo hicieron con Carlos Loret, con muchos periodistas y muchos políticos, de que López Obrador, ante las críticas que le hacían, contestaba criticando al interlocutor, no desmintiendo lo que le acusaban, o sí desmintiéndolas, pero sin pruebas, ¿no? Y sin nada, ya nomás para que sus
seguidores siguieran creyendo de que era impoluto y todo eso, ¿no? Pues está haciendo lo mismo Claudia. Dijo, ay, por favor, Cedillo, ¿qué hizo? Pues, ¿qué hizo? Que abrió la democracia, al grado en el cual se empezaron a dar las alternancias, incluidas las de ustedes en 2018, que no se hubiera dado si no hubiera habido democracia. Y en cambio diciendo, ah, claro, pues ya el vocero desde la oposición y tal y tal. Entonces, ¿por dónde lo pueden atacar? Pues por el FOBAPROA, que de acuerdo con el propio PRD, bueno, antes PRD y luego Morena, pues era lo más criticable que tenía Cedillo. Sí, había otras cosas también por ahí, yo también le critico cosas, pues, pero era FOBAPROA, ¿no? Y entonces están duro y duro con FOBAPROA, y hoy salió Pablo Gómez, pues, que, por favor, eso también traicionó Pablo Gómez totalmente todo lo que había hecho desde la oposición, desde que fue parte del movimiento del 68, y todo lo después, toda su trayectoria en la izquierda, en el PRD, etcétera, pues te la tiró a la basura, ¿no? Así son muchos políticos, el oportunismo se impone por encima de su propia trayectoria, y al final de cuentas muchos de ellos no eran demócratas. Lucharon por la democracia porque desde la oposición te conviene la democracia, pero cuando llegas al poder ya no te conviene. Y si tú no eres un demócrata convencido, desde el poder cuando llegas por vía democrática, destruyes la democracia lo más que puedas. Es el camino bolivariano del Foro de Sao Paulo, el que siguió Chávez en Venezuela, el que siguió Daniel Ortega en Nicaragua, y que muchos otros también populistas bolivarianos de América Latina han intentado, con mayor o menor éxito, pero esa es la ruta bolivariana, que ahora sí le llamamos, que es la del Foro de Sao Paulo. Bueno, ya sabíamos muchos, desde que llegó López Obrador al poder en 2018, que se iba a ir por ese camino. Lo malo es que sí lo logró, no de inmediato, pero a lo largo de sus 6 años, sí logró congregar suficiente poder para ir doblando poco a poco las instituciones autónomas, para irlas cooptando, desapareciendo algunas, y logró cooptar al final al INE y al tribunal para que le regalaran la mayoría calificada por encima de la Constitución, y con la mayoría calificada ya haces lo que se te pegue la gana. Entonces están haciendo, pues obviamente están desmantelando la democracia, ya van sobre el Poder Judicial, ya prácticamente lo tienen en sus manos, y le van a seguir en lo que falta. Ahí va la censura, ¿no?, para controlar los medios, y luego va a venir la reforma electoral, van a ver, va a ser una reforma electoral que nos va a recordar, nos va a mandar a 50 o 60 años atrás, que lo van a ver. Entonces, bueno, pues sale Cedillo y lo dice, y entonces, ¿qué hacen? Lo único que saben hacer, pegarle al interlocutor al que te está acusando. En lo de FOBAPROA, yo diría, para terminar mi intervención, y que entonces ya vengan preguntas y comentarios de ustedes, pero yo les quería poner el panorama y por qué sí podemos decir que pues, Cedillo tiene, no la autoridad moral, porque no se trata de eso, pero sí la autoridad política de decir lo que está diciendo, y por eso el impacto y el golpe que les da a Morena, porque él sí tiene la autoridad política de hablar de la democracia, porque él es el que le abrió la puerta a la democracia. Pero lo que yo puedo comentar sobre lo del FOBAPROA, que ya están duro y duro con eso, y hoy salió ahí, repito, Pablo Gómez a hablar de lo del FOBAPROA, es lo siguiente: cuando se dio, yo también de entrada así como que dije, ¿por qué van a hacer eso? Pero mis amigos economistas, yo no lo soy, ya me empezaron a explicar, me dijeron, no, espérame, es que si no hacen un operativo de ese tipo, los que van a salir perdiendo no son los banqueros, o no nada más los banqueros, va a salir perdiendo los ahorradores. Entonces, el Estado, a la hora de cubrir ese desfalco hecho por banqueros, lo que están haciendo es salvando el ahorro de los ahorradores, de los ciudadanos, porque si dejan que el desfalco se quede como tal, aunque metan a la cárcel a 4 o 5 banqueros que hayan hecho ese desfalco, se van a venir para abajo todos los ahorradores, van a perder todo su dinero, como pasó en
en Argentina, Argentina. con el famoso corralito. Ahí sí dejaron que un desfalco parecido, simplemente no lo rescató el gobierno, sí, y los argentinos se quedaron sin sus ahorros. Y la economía se vino para abajo. Y ahí sí, está diciendo Claudia Sheinbaum que por la deuda del Fobaproa hubo mucha gente que le fue mal económicamente. No digo que no, pero si no hubiera hecho el Fobaproa, Cedillo, el daño económico, no solo al país en su conjunto, sino a los ciudadanos, a los ahorradores, hubiera sido enorme porque todo el dinero, tú no, cuando tienes dinero y lo ahorras, lo metes al banco, ¿no? Claro. Te hubieras quedado sin nada, se hubieras quedado sin nada. Entonces, claro, ella tampoco, bueno, no creo que entienda de economía, pero a final de cuentas, aunque entiendan, tienen que pegarle por ahí, porque es donde más fácilmente muchos de la gente que no sabe de esto, o sus seguidores, pues pueden creer que decir, sí, Cedillo, vean lo que hizo con Fobaproa. Pues ¿qué hizo? Salvar a los ahorradores, a los ciudadanos, y evitar una nueva crisis económica que se hubiera dado si no se hubiera dado el operativo de Fobaproa. Yo lo que le critiqué en su momento a Cedillo sobre el Fobaproa, cuando ya me hicieron entender mis amigos economistas que era lo mejor que había que hacer, pero, y por cierto, recuerdo, y se los recuerdo a ustedes, Sí. que poquito antes del Fobaproa en México, ocurrió algo muy similar en Estados Unidos, un desfalco que el propio gobierno cubrió, ¿sí? Uh-huh. Y también en Japón, pero la diferencia fue que en Estados Unidos y en Japón sí metieron a la cárcel a algunos de los responsables. Entonces mi crítica a Cedillo en su momento fue, bueno, ok, ya entendí que sí tenía que hacerlo del Fobaproa, ya les expliqué por qué, pero sí debió haber metido a la cárcel a 2 o 3 de los responsables de ese desfalco. Pero esa parte de la democracia pues sigue pendiente y siguió pendiente durante todos estos años, que es la de la impunidad, de combatir la impunidad, de llamar a cuentas a quien incurra en ilícitos, en robos, ya sean gente del gobierno, o banqueros, o empresarios, o lo que sea. Esa parte no la hemos logrado alcanzar. La prometió Fox y no la cumplió, ¿sí? Y también lo critiqué en su momento Fox por no cumplir esa promesa. Aunque yo haya sido parte de su campaña, no importa. Mi papel no es andar defendiendo incondicionalmente a nadie. Es hacer las críticas que son pertinentes. Y luego, obviamente, López Obrador también ofreció eso. Eso fue una de sus principales ofertas. Yo ya no le creía, obviamente. Le dije, claro que no lo va a hacer. Y no lo hizo. Protegió a todos sus aliados y a sus cercanos y a sus amigos. Lo de Ovalle, ¿no? El Segalmex. Ese sí es un fraudezote gigantesco. Ovalle ya había trabajado con Salinas, nada menos, en Conasupo, y también hizo fraude en Conasupo. Y sabiendo eso, lo jala López Obrador, porque fue uno de sus primeros jefes. Lo pone en Segalmex y hacen lo mismo que hizo Ovalle con Conasupo, un fraudezote. Y obviamente no le llama cuentas, porque además podemos inferir que fue con el visto bueno de López Obrador. ¿Para qué? Pues para sacar mucho dinero de ahí, hombre. De la cantidad de dinero que se perdió ahí, una parte es para ellos. Pero bueno, entonces no cumplió con el combate a la corrupción, ni con el fin de la impunidad. Ni Fox, ni Calderón, menos Peña Nieto, y sin embargo viene una cosa, fíjense, tampoco defiendo a Peña Nieto, yo también le critiqué un montón de cosas. Fíjense, tampoco defiendo a Peña Nieto, yo también le critiqué un montón de cosas. Tampoco me gustó que llegara Peña Nieto, pero hay un dato que se ha manejado en estas semanas para comparar también, cuando dicen los morenistas que la corrupción de los neoliberales. Pero fíjense que Peña Nieto, con toda la corrupción que hubo también en su gobierno, metió a la cárcel a 12 gobernadores, la mayoría del PRI. En cambio, ¿cuántos ha metido López Obrador?
¿A cuántos metió? A ninguno. Pues fíjense qué paradoja. El corruptazo de Peña Nieto, que sí lo fue, y que permitió una corrupción enorme de muchos gobernadores priistas, el de Chihuahua, el de Coahuila, bueno, sobre todo el de Chihuahua, el de Veracruz, el de Quintana Roo, etcétera, pero sí los metió a la cárcel a muchos de ellos, ¿sí? Y hay otros gobernadores que no eran del PRI también los metió a la cárcel. Paradójicamente, Peña Nieto sí metió a la cárcel a 12 gobernadores corruptos. Pero López Obrador, con su bandera de la corrupción, con su pañuelo blanco, con sus mañaneras donde dijo se acabó la corrupción y la impunidad, no metió a nadie de la cantidad de corruptos, gobernadores y funcionarios que hubo, y empresarios y demás. A nadie. Simplemente metió a la cárcel a sus enemigos, como Rosario Robles, porque era su enemiga política y se vengó de ella. Total, que bueno, que a final de cuentas lo que tenemos efectivamente es un gobierno desde López Obrador que ya desmanteló prácticamente la democracia y que por lo tanto mantiene la impunidad con mucha corrupción, incluso más, creo yo calculo que fue más de la que otros presidentes tuvieron, es que en todos ha habido corrupción, pero con distintos niveles, y con total impunidad, y pues, ¿qué les queda? Pues lo mismo de siempre, atacar, en este caso a Zedillo. Yo creo que, como ya algunos sugirieron, a lo mejor ya van a dejar en paz a Calderón, que fue el villano favorito de todo el gobierno de López Obrador, para culparlo de todo lo que el gobierno de López Obrador no pudo corregir, no pudo resolver, aunque él prometió que aunque los problemas que recibía eran graves, él los iba a solucionar. Y fíjense en materia económica, ¿no? Que también le han criticado a López, a Zedillo, que la economía, que tal, que la crisis, ¿no? Zedillo creció en todo su sexenio 3.5% del PIB. ¿Cuánto creció López Obrador? 0.8. Todos los gobiernos neoliberales desde la Madrid, en promedio, hasta el 2018, crecieron cerca de 2%, 2 punto algo. Y eso era lo que López Obrador decía, qué crecimiento tan mediocre, yo voy a crecer al 4% y vamos a terminar creciendo al 6%, pero ya para que sistemáticamente crezcamos al 6%, porque 2.5% es totalmente mediocre. ¿Cuánto creció López Obrador? 0.8. ¿Cuánto creció Zedillo a pesar de la crisis gravísima económica que recibió en 94? 3.5. No es poca cosa, ¿sí? Claro. Y al final, el último año de su gobierno, el país creció 7%. Entonces, y él superó, sí, con la ayuda de Estados Unidos, con la ayuda de Carter, pero superó la crisis tan grave del 94, la crisis de diciembre, el error de diciembre, etcétera, lo superó y dejó al país con un crecimiento del 3.5, que no es poco. Pues bueno, así están las cosas. Ahora sí, los dejo para que hagan comentarios, pregunten lo que quieran. Claro que sí, doctor Crespo, y hay que recordar que venía del crecimiento de Salinas del 4.1, creo, por ciento, pero lo que hizo Zedillo, pues ahí están los datos, ¿no? 3.5, le apostó a la gente el dinero, salvó a los que ahorraban, y bueno, y de eso estamos platicando, doctor Crespo, antes de que usted viniera, como el doctor Zedillo, a diferencia de López Obrador en las crisis, aquí le apostó pues al apoyo de las personas que tenían su dinero, que guardaban su lana, y aparte los que producían. Entonces cuando tú haces eso, pues los resultados ahí están. Doctor Crespo, pues digo, una situación muy bien explicada como es su costumbre. Y aquí ya hay varias preguntas, aquí están las personas en los paneles, damos la bienvenida también a mi estimada Nes y las personas que se quieran integrar también para hacer comentarios o preguntas en Space, por favor pídanos manos y con todo gusto.
La misma Edith, mi estimada Edith, tenía una pregunta y ahorita le hago una pregunta del público que también están por aquí ya muy ansiosos con... Quieren que le conteste como 1000, pero bueno, vámonos por las mejores. Adelante, mi estimada Edith. No, te digo, hola, buenas noches, doctor. No, me contestó la pregunta cuando estaba haciendo el comentario, porque yo le iba a preguntar si le hubieran hecho fraude al jefe, pero siguió hablando y ya dijo que no, que el jefe se hizo a un lado. Ah, bueno, ahí quedó contestada mi pregunta. Y muchas Perfecto. gracias. Perfecto. Entonces voy con una que se me hace muy interesante y muy acorde. Y ahorita vamos con Julie, con Che, con Nes y las personas que se van integrando. Muchas gracias. Estamos transmitiendo desde Twitter Space aquí en TikTok. Muchas gracias por estar con nosotros. Desde Twitter Space aquí en TikTok. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos con el doctor Crespo. Y claro que pueden preguntarle, interactuar con él, siempre con respeto, con todo gusto. Aquí estamos para que el doctor Crespo les conteste sus dudas. Doctor Crespo, preguntan por aquí, ya no recuerdo quién fue, pero se me hizo muy interesante. Pero Zedillo removió a toda la Suprema Corte y ¿qué pasó ahí? ¿Por qué nos quejamos de las votaciones si él acabó con la Suprema Corte y puso nuevos? No sé cuál sea su punto de vista. ¿Qué fue lo que hizo Ernesto Zedillo Ponce de León con la Suprema Corte, doctor Crespo? Se los explico. Y eso también me lo explicaron en su momento, pues abogados, que tampoco soy. Zedillo cuando llegó tenía una Suprema Corte de 20 y tantos miembros, sí, o sea, muchísimos, que los nombraba solamente el presidente directamente, no había intervención del Congreso, entonces era una facultad extraordinaria del presidente y por lo tanto la Suprema Corte estaba sometida al Ejecutivo y además eran vitalicios. Entonces la reforma que hizo Zedillo de la Suprema Corte fue, en primer lugar, no son veintitantos, que sean solamente 11. Segundo lugar, que no sean vitalicios. Sí son nombrados de todas maneras por un margen muy amplio, de 15 años. Y tercer lugar, que no sean nombrados solamente por el presidente, sino que por lo menos al principio, en primer momento, en 2 ocasiones, tenga que tener el aval de la mayoría del Senado. Solo si ya el Senado rechaza por 2 ocasiones las propuestas que haga el presidente, entonces el presidente ya directamente. No, mi punto de vista es No me gusta esa forma. Yo hubiera hecho una reforma mucho más profunda. Creo que se puede hacer una reforma más profunda para darle mayor autonomía todavía a la Suprema Corte, pero lo que hizo Zedillo fue un avance en la Suprema Corte y en el Poder Judicial, no un acto autoritario. Fue un avance, porque redujo el número de ministros, no les quitó el que fuera vitalicio el cargo y metió al Congreso, algo es algo. ¿Es la que hubiera querido yo? No, pero ¿era mejor que lo que había antes? Sí. Entonces también fue una reforma que representó un cierto avance, desde mi punto de vista insuficiente, para el Poder Judicial, pero a diferencia de lo que dice Morena, fue un avance, no un retroceso. En cambio, lo que están haciendo ahorita en Morena es un súper retroceso, porque van a subordinar completamente, ya no digas nada más a la Corte, que con eso ya de todas maneras sería muy grave, sino a todo el Poder Judicial en todos los cargos. Y esta farsa de elección que vamos a tener muy pronto es solo darle el barniz democrático a lo que es un acto claramente de sometimiento al Poder Judicial, al Ejecutivo, con lo cual nos vamos 30 años para atrás de regreso. Eso es lo que yo diría de esa pregunta. Perfecto. Mi estimada Inés, ¿tienes algún comentario? No sé, mi estimada Julie, check. Estamos con el doctor José Antonio Crespo platicando del doctor Zedillo. Todas las dudas que tengan, él se las puede contestar. Luego andan preguntando ahí en los TikTok, ahí hay gente que ni siquiera, bueno, Dios mío de mi vida, pero nosotros pues les traemos a los especialistas, las personas que han estado ahí y directamente si tienen una pregunta, con todo gusto, el doctor Crespo se las va a contestar. Mi estimado Check, adelante, te escucho.
Sí, muy buenas noches, muchas gracias por el espacio, doctor Crespo, muy buenas noches. Mi pregunta sería, también en el sexenio de Cedillo, algo que se le ha cuestionado mucho fue la privatización de los trenes, del sistema ferroviario de México. No sé usted qué visión tenga de eso, o si usted piensa que fue algo acertado que hicieran esa privatización. Bueno, yo sí pienso que cuando el Estado tiene el control, eh, cuando el Estado tiene el control de ciertas industrias o ciertos procedimientos, normalmente, no solo en México, sino también en otros países, donde no hay competencia, acaba en números rojos. Ya lo habíamos visto con Pemex y vaya, que lo estamos viendo ahora con López Obrador, cómo está Pemex. Entonces, no es que no pueda haber empresas públicas del Estado, pero que no sean monopólicas. Tienen que competir. Por ejemplo, Noruega. Noruega, la compañía petrolera, es del Estado, sí, pero compite con otras privadas. Entonces, obligas a la empresa pública a competir, a ser productiva, a no manejarse con números rojos. En cambio, cuando hay monopolios públicos de distintas industrias, de las actividades que sean, pues vienen los números rojos porque no es su dinero. Más bien, al contrario, aprovechan estar ahí para sacar dinero por corrupción y demás, y no les importa si hay utilidades, si hay buena eficiencia, buenos rendimientos. Entonces, con los trenes, pues pasaba algo por el estilo también. Entonces, no condeno completamente la cuestión de la privatización. A lo mejor, digo, el punto intermedio es que el Estado se quede con alguna empresa, pero que abra la competencia a sectores privados, nacionales o extranjeros, a que también compitan, a que también metan en ese ramo en particular sus empresas, para obligar a la empresa pública que también sea competitiva, porque si no son puros números rojos. Entonces, un poco lo que hizo Salinas con los teléfonos, claro, lo malo ahí, sí lo critiqué también en su momento, es que con los teléfonos que eran números rojos y un servicio pésimo, a mí me tocó estar, cuando me cambié a un departamento, que compré un departamento en época antes de Salinas, pues está como 5 o 6 años sin teléfono, no había celulares, no te daban línea. Y no te daban línea porque era un desastre, teléfonos en manos del gobierno fue un desastre. Entonces Salinas lo privatiza, lo malo es que lo privatizó a otro monopolio, a un monopolio privado, con Slim. No, el chiste es que se haga competencia, sí, privada, pero que no sea de un solo monopolio. Eso también se lo critiqué yo a Salinas. Entonces, bueno, la privatización, la pregunta tendría que ser pues, que se haga con muchas empresas y que se abra la posibilidad de que haya más inversión privada, nacional o extranjera. Yo nunca he estado en contra de la inversión extranjera, aunque la izquierda priista tradicional sí estaba en contra, porque decían que sacan el dinero a su país, pues sí, pero es su dinero que ellos invirtieron. Y la ventaja de la inversión privada, como también ocurrió con el porfiriato, por cierto, y por eso López Obrador les dice neoporfiristas a los neoliberales, es que si tú no tienes suficiente dinero como gobierno mexicano para invertir en grandes obras, como en su momento fueron los ferrocarriles, en la época de Juárez y Porfirio Díaz, o telégrafos, o tecnología mineral, de extracción mineral, etcétera, de petróleo, etcétera, pues entonces mejor que venga el dinero privado. Claro, no digo yo que con contratos leoninos, pero ¿cuál es la ganancia del gobierno si permites que venga inversión extranjera? Primero, que va a dar empleo que tú no puedes dar. Y segundo, que les puedes cobrar impuestos. Tercero, que no todas las utilidades que obtienen esas empresas extranjeras las sacan, porque parte de esas utilidades
normalmente las reinvierten en el propio país, pero por lo pronto tú ya sacaste de esa inversión extranjera que se genera empleo que tú no puedes generar y les cobras impuestos que de otra manera no tendrías. Entonces el saldo es positivo. Yo estoy de acuerdo en que no sean contratos leoninos, que no les des todo, que les bajes los impuestos muy abajo. No, tiene que ser algo equilibrado. Pero desde luego que la inversión extranjera sí tiene aspectos básicamente positivos. Sí arroja un saldo positivo. Y paradójicamente, quienes estuvieron en contra de eso y que su discurso es en contra de eso, y bueno, sí lo hicieron como López Obrador con Pemex, pero vean cuál es la deuda de Pemex, vean cuál es la quiebra de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, pero ahora están preocupadísimos porque con todo lo que está haciendo Trump puede reducirse la inversión extranjera en México, con los aranceles y con todo eso, y México puede dejar de ser un destino para la inversión extranjera, que de hecho ya perdieron bastante la oportunidad del famoso nearshoring, porque ese dinero que salió de China tenía que haber venido mayoritariamente a México. Sin embargo, buena parte de ese dinero prefirió irse a Corea del Sur, incluso a Vietnam y a otros países como Costa Rica, etcétera. ¿Por qué? Por la incertidumbre que generó López Obrador a partir del desmantelamiento del aeropuerto de Texcoco, pero también por otro tipo de políticas económicas que generaron y de falta de respeto al Estado de Derecho en México, que hizo que muchos de los inversionistas dijeran, oye, no, pues es muy arriesgado meterse a México. Claro. Aunque México en principio tiene las ventajas de estar junto a Estados Unidos y tener un tratado de libre comercio que en principio hace conveniente invertir en México, sí, pero ese presidente que no respeta la ley, sí, que te cambia las reglas a mitad de juego, pues no, a lo mejor me hace perder mi inversión, mejor me meto hasta incluso en Corea del Sur. Entonces, de ese dinero que salió de China, que pudo haber venido a México, la mayoría entró muy poco. Me han dicho los especialistas que algo así como un 5% de lo que pudo haber entrado. Y ahora están muy preocupados por las políticas de Trump. Entonces quiere decir que sí les importa la inversión extranjera, claro, pero no están haciendo lo adecuado para que venga. No están dando las condiciones, doctor Crespo, pues digo, o sea, quieren como vulgarmente se dice, quieren mamá y dar topes, pues así no se puede. A ver, mi estimada Mamba, o sea, no sé si Yuli tiene una pregunta, déjame, vamos con, a ver. Tengo otra pregunta así, rapidito. ¿Cuál fue la función que desempeñó? Pero dame chacita, mira, para irnos por orden, aquí estamos, todavía nos queda un buen rato aquí con el doctor Crespo, no te preocupes, si me das un segundito, porque Yuli tenía una pregunta, y al que dijo ahí abajo un igualado, mi estimado doctor Crespo, dijo, no te hagas, dinos de Aguas Blancas. Bueno, ahorita le preguntamos a los tres Crespos, pero esas no son las maneras, digo, aquí los chairos groseros. A ver, adelante, vamos contigo, mi estimada Mamba, Yuli, y luego vamos con Check, y luego nos vamos para allá para Twitter Space, por si quieren opinar, con todo gusto, el doctor José Antonio Crespo esta noche en Martes de Divas. Adelante, mi estimada Yuli. Pues es con lo que están hablando anterior a la respuesta que dio, es ¿cuál fue el papel de Saldívar, que estuvo en la Suprema Corte en la época del Fobaproa? Porque tengo entendido que fue el abogado que atendió ese asunto. Uy, qué pregunta. Sí, así es, por supuesto, y eso ya salió. No era, a donde yo recuerdo, no era ministro todavía. Él fue ministro con Calderón, o sea, bastante más atrás. Pero efectivamente se sabe que Saldívar fue defensor del Fobaproa, por las razones que ya les expliqué. Entonces, bueno, ahí, y además mucha de la gente que hoy está en Morena votó por el Fobaproa en el Congreso, porque estaban en el PRI. Entonces también de ellos decir, oye, no sean hipócritas, si van a irse con Fobaproa,
Pues mencionen a la gente que votó por Fobaproa, no nada más a Cedillo. ¿Y qué creen? Que muchos de esos están con ustedes en Moreno. Y desde luego Saldívar, pegadito, ahorita pegado a López Obrador en su momento y ahorita también ahí con Claudia Sheinbaum, fue defensor de Fobaproa. Es que le pregunten, en vez de sacar a Pablo Gómez, que lleven en la mañanera a Saldívar para que nos explique Saldívar por qué defendió el Fobaproa. Eso sería bueno, ¿no? Pero claro que no lo van a hacer, porque ellos se manejan con doble vara. Pero, a ver, ya que sacaron lo de Aguas Blancas y lo de Acteal, no, yo no rehuyo el tema, yo lo critiqué en su momento también, pero lo que sí hay que aclarar, para ser justos, es lo siguiente. Lo de Aguas Blancas y lo de Acteal no fue una orden de Cedillo, no vino de la presidencia. Son cosas que pasan como pasó también en Ayotzinapa. En la región. Los culpables de Acteal eran hacendados de Chiapas, muchos de ellos obviamente vinculados a priistas, pero a nivel regional no fue orden de Cedillo, ¿sí? Y lo de Aguas Blancas es lo mismo, fue el gobernador de Guerrero, sí, del PRI, entonces no es Cedillo. Lo que yo le critico a Cedillo, pero bueno, a final de cuentas seguía todavía una parte ahí del régimen priista. Lo que sí le critiqué en su momento a Cedillo, así como ya dije que critiqué que no hayan metido a la cárcel a nadie por Fobaproa, como sí lo hicieron en Estados Unidos y Japón, pero o sea, aquí no se hizo. Eso sí se lo critiqué. La lógica económica del Fobaproa, lo que faltó fue meter a la cárcel a los principales responsables de ese desfalco. Y así digo también que Cedillo pudo haber metido a la cárcel a quien haya ordenado las matanzas de Acteal y de Aguas Blancas, y no lo hizo. Porque seguimos, repito, uno de los problemas que tenemos en este país es que sigue la impunidad, pero no solo con Cedillo, siguió con Fox, y también lo critiqué a Fox por no aplicar estrictamente la ley a los corruptos que hubo del PRI, del gobierno anterior, como lo había prometido, y de su propio gobierno, porque en su gobierno también hubo corrupción, y Fox no las castigó. Y lo mismo con Calderón. Y repito, con Peña Nieto también, pero resulta que Peña Nieto sí metió a varios a la cárcel. Entonces, claro que no me hago pato ni nada. Claro que Cedillo debió haber llamado a cuentas a los responsables de Acteal, y lo digo como lo dije en su momento, a los de Acteal y de Aguas Blancas. Pero lo que sí me queda claro es que no fue Cedillo el que dio la orden, como tampoco fue Peña Nieto el que capturó a los estudiantes de Ayotzinapa, fue el alcalde de Iguala, que era del PRD, y que su candidatura la apoyó López Obrador, pese a que ya le habían dicho los propios perredistas de Guerrero que José Luis Abarca, el alcalde, que fue alcalde de Iguala y el principal responsable de lo de Ayotzinapa, estaba vinculado él y su esposa con los cárteles de Guerrero. Se lo advirtieron durante la campaña para la alcaldía de este alcalde, se lo dijeron a López Obrador, porque López Obrador lo estaba apoyando y no hizo caso. Es muy probable que Abarca le estuviera dando también dinero, o le haya dado dinero a López Obrador, y López Obrador lo apoyó, pese a que le dijeron que él y su esposa, que Abarca y su esposa, estaban vinculados con los cárteles de Guerrero, que son los que mataron a los estudiantes de Ayotzinapa. Sí digo que Peña Nieto hizo un mal manejo de ese asunto, sí, lo hizo muy tarde, lo hizo mal, sí, pero él no dio la orden, como tampoco Cedillo dio la orden de la matanza de Acteal ni la de Aguas Blancas. Simplemente lo que les critico es no haber llamado a cuentas a los responsables de sus matanzas.
Perfecto, doctor Crespo. Choy, ¿tenías otra pregunta? Sí, Que por cierto, dale, y ahorita saludamos a Nes porque no ha platicado Nes, está ya con el micro aquí en Space y estamos con el doctor José Antonio Crespo hablando del doctor Cedillo. Ahora que andan ahí muy alborotados, este es el momento, así que no se me achicopalen. Luego se impresionan, doctor Cedillo, porque dicen, ¿es el que sale en la tele? Pues sí, claro, pues aquí traemos puras personalidades. Adelante, mi estimado Che. sí, mi pregunta es, ¿cuál fue el papel o el papel que jugó o el beneficio que tuvo el ex senador priista Raimundo Gómez Flores en el Fobaproa y en las privatizaciones con Salinas de Gortari? No lo sé, porque no conozco a todas las personas, a todos los legisladores con lupa. No te lo puedo contestar. Ahí simplemente le reconozco mi ignorancia específica sobre cada legislador y demás. Lo que sí puedo decir otra vez, que en términos genéricos, es que muchos de los Doctor, obradoristas que han ocupado cargos importantes, incluso como en el Congreso, presidentes de la Cámara de Diputados y demás, sí votaron por el Fobaproa y votaron también por muchas de las reformas de Peña Nieto, que también en su momento criticó López Obrador y que siguió criticando las reformas de Peña Nieto. Pues ¿qué creen? Que muchos de los morenistas, hoy de Morena, estaban en el PRI o en el PAN y votaron por esas reformas de Peña Nieto y también votaron en su momento por el Fobaproa. Entonces por eso digo, ok, que si van a criticar el Fobaproa, critíquenlo, pero también a todos los que votaron por él, que están ahorita en sus filas. Pero de este senador que me dices en concreto, no conozco su trayectoria. Déjeme le Perfecto. digo por qué la pregunta, porque ese señor es el padre de la actual consejera económica del gobierno de Chembo. Ese señor es el que es el dueño del grupo Minsa y Son de una Minsa. hipocresía enorme. Yo voy a retomar eso que López Obrador a su vez tomó de Carlos Monsiváis y que dijo 1000 veces López Obrador. Lo voy a retomar. López Obrador, citando a Carlos Monsiváis, decía: la verdadera ideología de los conservadores es la hipocresía. Bueno, yo la retomo y le modifico un poquito, sin negar que hay hipocresía en todos los partidos, en grupos de derecha extrema. No lo niego. Pero también la verdadera ideología del obradorismo es la hipocresía. ¿Por qué? Porque todo lo que le han criticado a los partidos del PRI, del PAN, el PRIAN, etcétera, de los gobiernos neoliberales, lo hacen ellos también, y a veces multiplicado, ¿sí? Son hipócritas también, en todo caso. A ver, con datos de Morena, ¿sí? Les digo, con datos de Morena, que el 80% de los miembros de Morena vienen del PRI. Pues claro que cuando estuvieron en el PRI, hicieron todo lo que ahora Morena critica del PRI, pero los morenistas fueron parte de eso, empezando por López Obrador. Y vámonos otra vez un poco para atrás. ¿Qué pasó? ¿Dónde andaba López Obrador cuando el fraude de Chihuahua? Pues en el PRI, trabajando para el gobierno del neoliberal Miguel de la Madrid. Ya no era de Echeverría y López Portillo. Él entró cuando Echeverría el PRI, pero en el gobierno de la Madrid, ¿dónde estaba López Obrador? Trabajando en el gobierno de la Madrid. ¿Qué dijo sobre el fraude de Chihuahua? Nada. ¿Qué dijo sobre el fraude de 88? Nada. El mentiroso López Obrador en su libro, en uno de los últimos, dice que apoyó hasta al movimiento de Cuauhtémoc Cárdenas, de la corriente. No es cierto. Cuando la corriente democrática, López Obrador seguía dentro del PRI, no se salió del PRI y nunca dijo nada sobre el fraude del 88. No solo eso, sino que cuando ya había ganado Salinas, él intentó ser candidato para alcalde de su natal Macuspana por el PRI, que era el PRI neoliberal.
Ya había ganado Salinas, ya no había duda de la nueva ruta neoliberal en el PRI, y no se salió del PRI. Quiso ser candidato del PRI. Solo cuando le negaron esa candidatura, entonces y le ofrecieron ser el candidato de lo que iba a ser el PRD para Tabasco, entonces ya se tardó un buen rato, porque al principio le dijo a quien se lo ofreció, que fue Graco Ramírez, por instrucción de Cárdenas. Graco le dijo, que Graco también es de Tabasco, le dijo, oye, pues ya que no te dieron la candidatura del PRI, vente con nosotros, y aunque no, sabemos que no vamos a ganar, pero sé el candidato de nosotros para Tabasco. Y la primera respuesta de López Obrador que le dio a Graco, y eso me lo contó Graco a mí personalmente, fue, pues no puedo, porque pues ustedes no van a ganar, por favor. El PRI es el PRI, y el futuro político está dentro del PRI. Ahorita no me dieron esta candidatura, pero pues al rato me dan otra cosa, yo tengo que seguir en el PRI. Y solo hasta un mes después es que López Obrador le habló a Graco y le dijo, oye, pues yo estuve pensando y sí se los voy a aceptar. Pero primero dijo que no, por razones pragmáticas. Entonces, cuando él finalmente se sale del PRI, no fue por razones ideológicas, no fue por el neoliberalismo. Él ya había aceptado ser parte del PRI neoliberal. Fue solamente por razones pragmáticas. Ya vio que se le acabó el 20 en el PRI y entonces ya se fue a otro partido como tantos otros. ¿Dónde andaba Barlet? Por favor, fue el que hizo el fraude del 88. Y López Obrador lo recoge, lo invita y vean el cargo que le dio y la posición que le dio en Morena, ¿no? Son unos hipócritas, hombre, por favor. Claro. A ver, déjame saludar a Nes porque me tiene preocupado. Está ya con el micrófono en Space y no ha comentado nada, doctor Crespo. Vamos a ver si Nes tiene alguna pregunta, y si no, aquí en TikTok están, bueno, parece pues de examen ahí de la UNAM con preguntas y preguntas. Vamos a retomar las mejores en caso de que mi estimada Nes no esté ahorita disponible. Escucho, Nes, y si no, pues vamos con las preguntas aquí el público, que son bastantes, doctor Crespo, no sé ni por cuál empezar. Dice, a ver, si es tan bueno el PRI, ¿por qué perdió con López Obrador en el 2018? A ver si muy analista. Qué atrevido este canijo. A ver, doctor Crespo, ¿cuál es su opinión referente a eso? A ver. ¿Cómo fue? A ver. Literal le está preguntando que si era tan bueno el PRI, ¿por qué perdió con López Obrador? No, nunca he dicho que el PRI. Ya ve cómo son los chairos aquí. Así son los chairos. Siempre fui crítico del PRI. Oiga, doctor Crespo, yo le hago las preguntas como las hacen aquí, pero así es esta gente, ¿eh? No se siente usted ofendido. Así es este movimiento de TikTok. Y me dijeron. No contigo. Simplemente digo, que me dicen que tan bueno el PRI. ¿Y cuándo he dicho que el PRI fue tan bueno? Siempre critiqué al PRI. Okay. ¿No? Más bien lo que estoy diciendo es, estamos precisamente por eso mi enojo y mi malestar con Morena, el que está regresando a lo que yo siempre critiqué del viejo PRI autoritario y hegemónico. Okay. Entonces, ¿no? ¿Cuál tan bueno el PRI? ¿Cuándo he dicho que fue bueno el PRI? Pero siempre fui crítico del PRI. Dice, o sea, lo que vamos a decir después del comentario ahí medio absurdo, lo que dice es, en su opinión, quiero entenderlo así, ¿por qué cree usted que pierde en el 2018 y retoma a López Obrador? ¿Por qué la gente le creyó a López Obrador si ya sabíamos que era un pelmazo ahí en la Ciudad de México? No. Pues digo, no hizo nada bueno, doctor Crespo. Pero tampoco fue tan malo, tan desastroso su gobierno. Claro que, bueno, ya dije, cuando él estuvo como jefe de gobierno, yo por todo lo que hizo y decía y demás, ya dije, no, este cuate no es demócrata, y yo no voté por él en el 2006, aunque yo ya también tampoco iba a votar por el PAN, porque Fox me decepcionó también. Pero no estaba claro para todos en el 2018 que López Obrador fuera lo que es. Muchísima gente, decepcionados del PAN, y razones había, por supuesto, para decepcionarse del PAN, y desde luego enojados con el PRI de Peña Nieto, porque también hubo muchas razones para
estar molestos con el PRI, con ese gobierno de Peña Nieto, pues dijeron, ¿cuál es la alternativa? Pues ahora sí la alternativa es López Obrador. Y eso que muchos nosotros habíamos visto de López Obrador desde antes del 2018, muchísima gente no lo vio. Incluso muchísimos colegas míos, universitarios, profesores, en los medios de comunicación, a ver, gente como Denise Dresser, ¿sí? mi colega, como Sergio Aguayo, como Carmen Aristegui, como, bueno, hay una gran cantidad de comunicadores, opinadores, que apoyaron y votaron a López Obrador en 2018, creyendo que era un socialdemócrata. El mismo Víctor Trujillo, doctor Crespo, el mismo Víctor Trujillo votó Víctor Trujillo votó por López Obrador. Sí, también, claro. Hay muchos que le creyeron, ¿no? Bueno, en fin, hay muchísima gente que le creyó, que se ubican de izquierda, igual que yo me ubico socialdemócrata. Yo siempre fui, desde que ya me metí a estos temas, desde estudiante y todo, socialdemócrata, no marxista, nunca marxista, porque hay una gran distancia entre el marxismo y la socialdemocracia. Pero la socialdemocracia tampoco es el capitalismo, ¿no? Ni es la ultraderecha, para nada. Claro. Bueno, todos estos que estoy mencionando, Aguayo, Denise Dresser, Carmen Aristegui, Azucena Uresti, también lo defendió a López Obrador en 18. Creyeron en él, ¿sí? Y de hecho ellos sí habían votado por López Obrador en 2000 para la jefatura de gobierno, en 2006, en 2012. Yo nunca voté por López Obrador, pero ellos sí. Y entonces siguieron votando por él en 2018, creyendo que era un socialdemócrata como ellos. Y ya se dieron cuenta que no lo era. Y entonces empezaron a marcar su distancia. Yo aquí les cuento entre nos, yo que conocí también a Carmen hace mucho tiempo y colaboré con ella en su programa, en 2000, antes de la elección del 2012, no, del 2018, perdón, López Obrador medio regañó a Carmen Aristegui en una entrevista que tuvo con ella en 2017, cuando la elección del Estado de México, en donde el PRI se impuso con fraude a Morena en 2017. Pero Carmen Aristegui me invitó a uno de sus programas y estuvimos platicando y le dije a Carmen, oye Carmen, yo sí creo que López Obrador va a ganar en 2018. Yo también, por un tiempo antes, vi que iba a ganar y así lo dije y escribí un libro al respecto diciendo que todo estaba servido en charola de plata para que ganara López Obrador, cosa que mucha gente no creía, después claro. Era muy fácil decir que sí, pero antes del 18 mucha gente decía que se iba a tropezar, que se iba a caer como en el 2006, que se iba a juntar el PRI y el PAN para derrotarlo, y no. Entonces le dije a Carmen, oye Carmen, te voy a decir dos cosas. Primero, que sí iba a ganar López Obrador. Segundo, como yo te conozco y sé que eres congruente, vas a empezar a criticar a López Obrador de muchas cosas con las que tú no vas a estar de acuerdo. Pero tú no eres una vendida cualquiera. Entonces tú sí tienes autonomía y lo vas a empezar a criticar. Y vas a ver cómo López Obrador se te va a echar encima, porque él no soporta ninguna crítica. Y Carmen me dijo que estaba yo un poco exagerando. No me descalificó totalmente, pero me dijo, no creo, yo creo que estás exagerando un poco. Bueno, pues pasó exactamente así, ¿no? Bueno, entonces mucha gente sí le creyó a López Obrador. Sí, incluso gente enterada, informada, que conoce la política y todo, le creyó. Pues imaginemos en muchos otros ciudadanos, pues también con necesidades, en pobreza, pues muchos de ellos con resentimiento social, pues claro que
llega un demagogo. Eso desde los griegos lo sabemos. Uno de los riesgos de la democracia es que, pudiendo toda la gente votar por ellos, llega un demagogo que los convence, que tiene una personalidad fuerte, que tiene un discurso que dice lo que quieren oír. ¿Sí? Decía Maquiavelo, cuando un político quiere mentir, siempre habrá gente que quiere ser engañada. Cuando un político quiere engañar, siempre va a encontrar gente que quiere ser engañada. Así Y los es. griegos siempre también, desde los clásicos nos decían, un peligro de que tiene inherente la democracia es que puede llegar fácilmente un demagogo. ¿Y qué va a hacer el demagogo desde el poder? Destruir la democracia. Así es. Entonces yo también parafraseo a Marx, que decía, el capitalismo tiene en su seno la semilla de su propia destrucción. Yo hago de esa frase una variante y digo, la democracia tiene en su seno la semilla de su propia destrucción, que es la demagogia. Es decir, la posibilidad abierta en la democracia de que llegue un demagogo como tantos han llegado y que una vez ese demagogo llegue al poder, va a destruir la democracia. Ejemplos, Mussolini, Hitler, ¿sí? Perón, Hugo Chávez, por supuesto, Daniel Ortega, por supuesto, y muchos otros, ¿no? Rusia, en Turquía, en Hungría, etcétera. Son democracias incipientes que le abren la puerta a un demagogo cuando mucha gente ve que la democracia en sus primeros 10, 15 o 20 años no resuelve, porque no puede resolver problemas graves económicos, de desigualdad, de desempleo. No, la democracia no es magia, ¿verdad? Y no va a resolver en poco tiempo esos problemas. Eso si acaso se van a ir resolviendo con más tiempo. Pero entonces mucha gente se decepciona y se va con el demagogo que les promete que en 5 años va a resolver todos esos problemas. Y que en 5 años vamos a tener un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. ¿Y se lo creen? Oiga, doctor Crespo, a ver, Chuck tiene un comentario aquí, atención, porque es una buena cantidad de gente que dice que están muy entretenidos escuchándolo. Yo estoy muy entretenido. Vamos con Chuck y me están preguntando algo de Ricardo Anaya, pero ahorita le hago la pregunta perfecta. La voy a también tejer, a ver qué nos contesta. Adelante, Chuck, vamos con tu comentario, pregunta. Doctor, ¿qué piensa usted sobre el caso del general Gutiérrez Rebollo? Ya ve que ahorita pues están sacando unos audios que supuestamente de la esposa del expresidente Cedillo, pero ¿cuál es su opinión sobre todo ese caso? Desde el general Rebollo hasta los audios que están sacando ahorita. Bueno, el general Rebollo, por lo que sabemos, es que siendo el zar efectivamente de las drogas, pues el propio ejército, ¿sí? Es el que supuestamente, esa es la versión, yo no tengo los elementos para saber si eran ciertos o no, pero lo que sí recuerdo, me acuerdo perfectamente de Rebollo, y que incluso los norteamericanos estaban en principio contentos con él, como también ocurrió después con García Luna, y fue el propio ejército el que denunció que Rebollo estaba trabajando con el Señor de los Cielos, y por eso lo quitaron y luego lo encarcelaron. Ahora, ¿era cierto eso o no es cierto? Pues yo no tengo los elementos para saberlo, pero fue el propio ejército del propio gobierno el que según ellos detectaron que Gutiérrez Rebollo efectivamente estaba trabajando con el Señor de los Cielos, y que pues con eso sabíamos lo que muchos suponíamos, que parte del ejército, no necesariamente todo, ni necesariamente los mandos más altos, pero sí parte del ejército siempre ha tenido vínculos con el narcotráfico, y varios de ellos pues han sido comprados por los narcos. Claro que en este caso era un cargo muy importante, porque era el zar antidroga, y resulta que estaba trabajando supuestamente con el Señor de los Cielos. ¿Era cierto o no era cierto? No tengo elementos para saberlo. Ahora, lo que están sacando ahorita
sobre vínculos del narco de Cedillo, ¿tengo yo elementos para afirmarlo o negarlo? No. Pero se me hace raro porque nunca lo habían sacado. Primera cosa que voy a decir es, nunca lo habían sacado, ¿después de cuánto tiempo? A lo mejor digo, puede que sea cierto porque yo no meto las manos al fuego por nadie. Y sabemos que siempre ha habido vínculos entre los gobiernos en distintos niveles desde Salinas. El papá de Salinas estaba metido con el cártel del Golfo y se sabía. Entonces no, tampoco dudaría que Cedillo o su gente cercana o alguien hubiera tenido vínculos con el narco. No lo voy a negar porque no tengo los elementos para asegurarlo. Y tampoco es así que yo diga, yo creo ciegamente en Cedillo. No lo sé. Pero, ¿por qué hasta ahorita? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde Cedillo? ¿Por qué no salió eso? Claro. Segundo, si eso fuera correcto, que no lo descarto, pero ¿no tendrían los gringos ya esa información? Y Cedillo vive en Estados Unidos, total, ¿desde cuándo? Sin ninguna preocupación. Mientras que Barnett no puede pisar Estados Unidos, porque a él sí sabe que lo agarrarían por lo del Kiki Camarena. Y López Obrador, que sí fue a Estados Unidos a echarle porras y a ayudar en la campaña a Trump en su momento, yo apuesto a que ya no va a volver a Estados Unidos, porque ya los propios norteamericanos han dicho que sí tienen elementos para vincularlo con las drogas, con los capos. Y vaya, nosotros vimos muchos elementos y muchos indicadores, ¿no? Como ir a festejar con el cártel de Sinaloa uno de sus eventos de cumpleaños o qué sé yo, y a convivir con ellos, y ir 6 veces a Badiraguato. ¿A qué iba Badiraguato? ¿No? Entonces teníamos indicios de que pudiera haber esos vínculos. Ahora, de todas maneras, en este debate sobre Cedillo, supongamos que sí tuvo vínculos Cedillo con las drogas, pues que se sepa, pero eso niega que abrió la democracia. No. Segundo, eso implica que lo que Cedillo dice sobre la destrucción de la democracia que ha hecho Morena, no. Es decir, no son incompatibles. Supongamos sin conceder que efectivamente Cedillo, ¿sí?, fue corrupto. Supongamos, muy corrupto. Supongamos que lo de Fobaproa fue un desastre. Ya les dije mi punto de vista. Supongamos que sí tenía vínculos con el narco. ¿Eso quita el hecho de que él haya abierto la democracia? No. ¿Eso implica que Morena no está destruyendo la democracia? No. De todas maneras, Morena sí está destruyendo la democracia, como lo dijo Cedillo, aunque Cedillo tuviera vínculos con el narco. El tema que puso Cedillo sobre la mesa es la destrucción de la democracia de Morena. Lo que haya hecho mal, o si tiene vínculos o no, o si es un gran corrupto, o si fue un gran corrupto, o lo que sea, o por ejemplo lo de su pensión. Él renunció a la pensión presidencial, pero tenía la pensión del Banco de México de 150,000 pesos y se lo están sacando. Entonces yo digo, bueno, pues sí es una pensión excesiva, pero tuvieron 6 años de gobierno de López Obrador para sacar ese tema y no lo sacaron. Tuvieron 6 años para cambiar la pensión en el Banco de México y no la sacaron. ¿Por qué la están sacando ahorita? Para pegarle a Cedillo y descalificarlo por lo que está diciendo. Pero a ellos, ¿por qué no hicieron nada al respecto? Y otra cosa, para que vean la hipocresía. Cedillo tiene una pensión del Banco de México, ok. Oye, ¿y la pensión de Saldívar, que es mucho mayor que la de Cedillo, por qué no la mencionan? Es correcto. Y la de Olga Sánchez Cordero, ¿por qué no la mencionan? Porque ellos son aliados. Con los aliados no se mete uno. Es la doble vara de siempre. Es correcto. Oiga, doctor, a ver, estamos prácticamente por cerrar el espacio, el live, los dos.
Le voy a hacer una pregunta y de ahí empezamos con comentarios finales. Siempre platicar con usted, hijo, nos quedamos en deuda, pero me gustaría seguir tocando cuando usted nos los permita para platicar con usted y a ver si ya hacemos esto lo del TikTok para que nos acompañe aquí directamente, aunque me encanta que están las dos redes conectadas. Doctor Crespo, me están preguntando de qué opina usted de Ricardo Anaya, si es el gallo del 2030. Yo, la verdad es que yo con Ricardo Anaya no comulgo. Yo sí creo, en mi opinión, me escucharé la de usted, que fue el que partió el PAN y le dio el PAN, pero no así como Cristo, sino el PAN en la Acción Nacional, por aquel problema que tuvo con Margarita Zavala. Y creo que fue, como era la segunda fuerza política, pues fue el que le abrió el camino para que llegara López Obrador. O sea, se combinó todo lo malo para que llegara el más malo, en mi opinión. ¿Qué opinión le merece Ricardo Anaya? ¿Lo ve usted así? Y si tiene algo que decirnos referente a ese pleito que hubo interno con el PAN, porque en algunas encuestas por ahí, doctor Crespo, del 2017, la única que estaba, cuando nadie tenía candidato arriba de las preferencias, 3.7 puntos arriba de López Obrador en el parte técnico, pues fue Margarita Zavala. Entonces, no sé qué habrá pasado, pero así estaba. A ver, Ricardo Anaya. Así es. Mira, en el 2016 las encuestas ponían empate técnico efectivamente a López Obrador con el PAN, sin saber quién iba a ser el candidato del PAN, pero muchos suponían que podía ser Margarita Zavala. En 17, por el gasolinazo torpe que hizo Peña Nieto, y no porque no hubiera que subir la gasolina por razones económicas, pero la forma en que lo hicieron fue tan abrupta, fue tan drástica, se podía haber hecho de otra manera, pero ese gasolinazo de principios del 17 se tradujo en que López Obrador subió 5 puntos en las encuestas y ya empezó a tener una ventaja permanente durante todo el año del 2017. Pero eran solo 5 puntos. Entonces yo a Ricardo Anaya lo consideraba desde hace mucho tiempo como alguien muy inteligente, como alguien muy preparado, como alguien muy articulado en su discurso, pero la regó durísimo, le ganó la ambición, y yo se lo dije, porque yo lo conocía. Cuando estaban en la cuestión de formar un frente, el Frente por México, para enfrentar por un lado al PRI y por otro lado a López Obrador, pues también me invitaron para que formara parte, para que les dijera, y yo les dije, y se lo dije a Anaya personalmente, en una reunión con otros académicos, otros politólogos, le dije, oye, yo sé que, y él en esa reunión presentó lo que, antes de ser candidato, presentó lo que él quería que fuera su programa de gobierno. Y yo le dije, Ricardo, me parece muy bien tu programa y muchas cosas y demás, pero si tú te pones como candidato por dedazo, sin un proceso de selección abierta, en donde pues, a lo mejor ganas tú, pero a lo mejor gana Margarita, que todavía no se había salido, o algún independiente, se manejaban nombres, otros nombres de posibles independientes. Le dije, si ustedes se imponen, o si tú te impones por dedazo, como candidato único de ese frente, por un lado, vas a provocar la fractura del PAN, se va a salir Margarita con Calderón del partido y van a generar una fractura que le va a beneficiar a López Obrador, yo coincido. Y él me respondió, no hay problema porque ellos no se van a salir, porque ellos saben que si se salen le van a ayudar a López Obrador. Y yo le respondí, sí, pero acuérdate que cuando el hígado prevalece, porque te hacen una mala jugada, ya no les importa la cuestión política, ya no importan otras cosas, importa el hígado. Claro. Y eso le dije, lo decía Maquiavelo y se lo cité. Dije, acuérdate de Maquiavelo, que Maquiavelo es una de las mentes más lúcidas que ha habido para el análisis político. Dije, Maquiavelo dice que cuando ya el pleito personal llega a las emociones,
ya no les importan los efectos políticos. Y dije, y por eso sí creo que si tú te impones por dedazo, siendo presidente del partido y por lo tanto aprovechando tu cargo, se va a salir Calderón, se va a dividir el PAN, muchos panistas no van a votar por ti, y dije, por cierto, y se lo dije también a otros miembros del frente de ese frente, también muchos perredistas no van a votar por ti, por ti, Anaya, van a votar por López Obrador, porque una imposición de dedazo de un panista, los perredistas podrán votar por el PRD para diputados y senadores, pero no por ese candidato panista, se van a ir con López Obrador. ¿Saben cuántos perredistas votaron por López Obrador? 50%. Y le dije lo mismo con los del Movimiento Ciudadano. Como son de izquierda, no van a votar por un candidato panista impuesto. Si gana por las buenas en un proceso abierto, pues a lo mejor sí, pero impuesto por dedazo. Por el propio PAN, no van a votar por él. ¿Saben cuántos miembros o votantes, mejor dicho, de Movimiento Ciudadano, que sí votaron por sus diputados para el Congreso, pero no votaron por Anaya, sino probablemente por López Obrador o por el Bronco, quién sabe, pero básicamente por López Obrador? 70% de los votantes de MC no votaron por Anaya y 50% de perredistas. Eso yo se lo dije al frente y se lo dije a Anaya y no les importó y pasó lo que pasó. Entonces yo coincido contigo. Perfecto. Coincido contigo. Por eso no me gusta Naya para el 2030. Creo que es un hombre muy inteligente. No creo que vaya a ser candidato. No sé si del PAN, pero yo creo que se adelantó, no calculó los tiempos. Yo en algún momento también le dije, oye, tú tienes mucho futuro político, pero no como lo estás haciendo. Porque acuérdense también que traicionó a Gustavo Madero. Madero lo puso como presidente del PAN para que lo hiciera coordinador de la bancada y no lo hizo. Es cierto. Y luego, el poblano que mataron, porque para mí lo mataron, no fue accidente. De Puebla. Quien fue gobernador de Puebla. Ese también pactó con Anaya y le dijo, yo te apoyo para que seas presidente del PAN cuando compitió contra Javier Corral. Yo te apoyo para que tú a su vez me apoyes para que yo sea el candidato del PAN para el 2018. Y efectivamente lo apoyó y Anaya fue el presidente del PAN, ya reelecto, pero Anaya no apoyó a esta persona que ya se me fue el nombre ahorita. Sí, el esposo de Marta Erika, la exgobernadora de Puebla, que perdieron los dos la vida. Ajá. Sí, ajá. Y también lo traicionó, porque en lugar de apoyarlo porque él fuera el candidato, Anaya se impuso como el candidato. Y muchos dijeron, y yo también, que lo de Anaya nos recordaba lo que hizo Madrazo en el PRI. Madrazo ganó también un poco a la mala la presidencia del PRI en 2001. Y luego desde la presidencia del PRI se impuso como candidato, haciendo trampa, y resultó ser el candidato del PRI para el 2006, pero quedó en tercer lugar. Claro. Entonces muchos dijimos, eso que está haciendo Anaya es lo mismo que hizo Madrazo. Y por lo tanto, le va a pasar lo mismo, va a perder muchos votos del propio PAN y de la coalición que está presidiendo, porque está utilizando la presidencia del PAN para autoimponerse como dedazo, como candidato. Porque él manejó muy bien al PAN como presidente del PAN, ganó muchas gobernaturas, pero bueno, yo creo que le ganó la ambición y ese fue, ahí estamos pagando parte de las consecuencias, en mi opinión, doctor Crespo, parte de las consecuencias, más que el hartazgo, creo que fue esa división del PAN, lo que arruinó todo. Doctor Crespo, vamos con los comentarios finales.
Y vamos con su comentario, el último para cerrar este gran espacio, gran live que tuvimos esta noche con usted, hablando de Ernesto Zedillo, hablando de López Obrador. Vean la columna del doctor Crespo, ahí está en mi perfil. Todos los miércoles están y precisamente hablamos de ese tema. Y nos vamos por orden de aparición, mi estimado doctor Crespo, para ir con el cierre con usted.